Países como Suiza y Alemania empiezan con el reinicio de las clases, pero solamente con la mitad del alumnado, y esto es una buena idea. Empezar las clases es una opción siempre y cuando se realice solamente con la mitad de los alumnos. Se deberá alternar, es decir, el 50% del alumnado podrá asistir, por ejemplo, una semana, y el otro 50% asistirá la semana siguiente. He aquí algunas sugerencias que la Organización Mundial de la Salud da a las escuelas y colegios si piensan reiniciar las clases. Concientizar. Todos los días se debe de repetir tanto a los estudiantes como a los padres de familia que las medidas de higiene y aislamiento social son necesarias para prevenir los contagios. Pero no solamente debemos apelar al lenguaje oral. Se pueden emplear videos, presentaciones en PowerPoint, infografías y cualquier tipo de información científica que de manera didáctica despierte el espíritu de conciencia en los niños, los jóvenes y también los adultos. Y cuando hablamos de higiene, obviamente estamos hablando de lavarse las manos. En las escuelas y colegios se deben establecer horarios para lavarse las manos. Esta actividad se debe de realizar varias veces al día, alumnos y profesores. Y también todo el personal que labora en las escuelas, así como los estudiantes, deberán portar de manera obligatoria mascarillas. Y al hablar de higiene estamos hablando sobre todo de la higiene de los servicios higiénicos. Los baños de las escuelas y colegios deben ser limpiados, deben ser aseados varias veces al día. Si se va a emplear transporte escolar, como por ejemplo un bus escolar, un alumno deberá estar sentado a solas, sin ningún otro estudiante o niño a su derecha o a su izquierda. Por ejemplo, si en el bus tenemos asientos para 2 personas, en este asiento para 2 personas deberá ir solamente un niño. Ventilar las aulas. Se debe de tener puertas y ventanas abiertas para que circule el aire. Asimismo, se debe limpiar y desinfectar con frecuencia todas las superficies que los niños y los estudiantes tocan con frecuencia, como por ejemplo el pomo de las puertas, los escritorios, el marco de las puertas, los juegos didácticos, los libros, los interruptores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada profesor entonces deberá estar atento a cuáles son las superficies que los estudiantes tocan con mayor frecuencia y estas superficies deberán ser desinfectadas varias veces al día. En lo que respecta a las carpetas o pupitres deberán estar separadas a 1 metro de distancia entre ellas. No se podrá acercar las carpetas. Esta medida de aislamiento social será muy difícil de mantener, sobre todo con niños pequeños que tienen de 9-8 años para abajo. Por lo tanto, el reinicio de clases se realizará con niños de edades superiores a los 9 o 10 años, de esa edad para adelante. Recreo escalonado. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor esta idea de recreo escalonado. Si un profesor tiene 15 alumnos, no deberá permitir que haya un solo recreo y que en ese recreo salgan los 15 alumnos. No, el profesor deberá establecer 3 horas de recreo en 3 horas distintas. Por ejemplo, un recreo podrá ser a las 10, otro a las 10:30 y otro recreo a las 11 de la mañana. Y en cada recreo saldrán solamente 5 alumnos. De esta manera prevenimos que se produzcan aglomeraciones y que se produzcan contagios. En algunas escuelas y colegios, los alumnos, al terminar una clase, se desplazan hacia otra aula para recibir otra clase con otro profesor. Esta práctica deberá de erradicarse, porque tenemos que evitar al mínimo los desplazamientos de los estudiantes. Por lo tanto, lo que la OMS plantea es que, en vez que los alumnos se desplacen a diferentes aulas, sean los maestros los que se desplacen de un aula a otra. Asimismo, los programas de educación a distancia, tanto por televisión como por internet, que han implementado los diversos países del mundo, deberán de continuar, y no solamente este año, sino más adelante. Estos programas deberán de seguir perfeccionándose, tanto en los contenidos como en la forma de transmitir a los estudiantes dichos contenidos. Hay que recordar que se debe evitar a toda costa las aglomeraciones. Por lo tanto, debemos evitar
que a la hora de salida se produzca aglomeración de personas en las puertas de los colegios. Para evitar esto hay que realizar salidas del colegio de manera escalonada. Esto significa que si un colegio tiene, por ejemplo, 90 alumnos, a las 11 de la mañana saldrán 30 alumnos. A las 11:15 de la mañana saldrán 30 alumnos y a las 11:30 de la mañana saldrán los otros 30 alumnos. Las personas de la tercera edad son un grupo de población vulnerable, por lo tanto, se debe evitar que abuelitos y abuelitas recojan a sus nietos a la hora de salida. Asimismo, debe existir un acceso separado para estudiantes y para profesores. En la medida de lo posible, profesores deberán ingresar al colegio por una puerta y los estudiantes deberán entrar y salir a la escuela por otra puerta. Y cuando el tiempo y el clima lo permitan, los profesores deberán hacer clases al aire libre, empleando para ello patios y jardines. Además, y de forma obligatoria, se deberá de tomar la temperatura a todos los profesores, a todos los estudiantes y a toda persona que ingrese a un centro educativo. Y para ello, todas las instituciones educativas deberán de contar con termómetros de última generación. Si un alumno tiene fiebre o malestar, deberá quedarse en casa. Y se deberá controlar los 14 días de cuarentena que debe de tener un alumno en casa si es que ha tenido contacto con un niño o con una persona que ha estado contagiada. Y no se deberá exigir un certificado médico a los estudiantes o profesores que se quedan en casa. Asimismo, el hecho de que estemos viviendo una pandemia no significa que los estados se van a descuidar y ya no van a realizar campañas nacionales de vacunación. Los estados deben de continuar vacunando a sus ciudadanos, a todas las personas, y los padres deben garantizar que sus hijos tengan todas las vacunas. Y por supuesto, quedan prohibidos todos los saludos donde exista contacto corporal. Es decir, los profesores no podrán saludar a sus alumnos con un beso o un abrazo, y los estudiantes entre ellos tampoco podrán darse abrazos o darse la mano. Además, las sesiones de educación física deberán de realizarse de preferencia en la casa, en los hogares, y si se va a realizar educación física en los patios de los colegios, deberá hacerse con grupos reducidos de alumnos, como máximo 6 u 8 alumnos en un patio. Todos los estudiantes deberán correr de manera unidireccional. Esto significa todos los alumnos corren a la derecha o todos los alumnos corren a la izquierda. Nunca podrán hacerlo de manera cruzada para prevenir los contagios. Y encima de todo esto, los estudiantes deberán de guardar una distancia de 2 a 4 metros en los patios. ¿Y todo esto es normal? Pues claro que no. Nada de esto es normal, pero tenemos que hacernos a la idea de que así será la educación en las escuelas y los colegios. Tenemos que hacernos a la idea de que esta es la nueva normalidad.